La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Vamos a empezar con un juego. Tenéis que decidir si es verdadero o falso que estos inventos se desarrollaron desde Madrid. El teleférico para personas, el coche eléctrico teledirigido, el autómata dotado de inteligencia artificial, la computadora digital, el juego de ordenador y el concepto de dron autónomo. ¿Verdadero o falso? Todos tenéis cultura científica, todos habéis venido aquí sabiendo quién va a hablar y más o menos de qué. Todos habréis puesto algún verdadero, pero habréis entrado en dudas. Pues os la resuelvo desde ya. Todos y cada uno de esos inventos se deben a la misma persona, a Leonardo Torres Quevedo, ¿sí? Y todos se desarrollaron desde aquí, desde Madrid. Leonardo Torres Quevedo es uno de esos personajes desconocidos, misteriosos, tristemente anónimos de la historia de España. A ver, es cierto que incluso aquí en este programa, en Ser Historia, hemos hablado de él en muchas ocasiones, ¿no? Es un personaje, bueno, a caballo entre ese renacimiento, entre comillas, ¿no?, del siglo XIX y del siglo XX, y desde luego que tiene muchos elementos en común con Leonardo da Vinci, porque fue quizás de los más importantes inventores del siglo XIX y sobre todo de ese primer tercio del siglo XX. A él le debemos cosas tan rutinarias como el mando a distancia, el teleférico, infinidad de objetos de la vida cotidiana que han pasado desapercibidos, ¿no? Quizás para el gran público desconocedor del trasfondo que hay detrás de estos hallazgos. Escuchábamos en este fragmento a Francisco González, él es profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad Complutense de Madrid, en un vídeo de TEDx Talks, hablando precisamente de ese personaje tan emblemático al que vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo. Será uno de los muchos temas que vamos a tratar aquí, como siempre, intentando hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Leonardo Torres Quevedo, un cántabro que, conoció el mundo entero, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, donde recibió innumerables reconocimientos y homenajes por su trabajo como inventor. Algunos de los inventos, como decía ahora, de lo más singular. A él vamos a dedicar el cronovisor en la primera parte de nuestro programa, junto con Jesús Callejo, pero luego viajaremos a la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes, un lugar también emblemático en ese camino de Santiago. Entraremos en nuestra sala de cine para ver la figura de Marlon Brando. Visitaremos el Museo de San Isidoro en León. Para mí, personalmente, uno de esos lugares también que casi de peregrinaje obligado, ¿no?, si queremos conocer un poco la historia de España. 1 hora y media, si lo escucháis a través del podcast, repleta de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues una semana más aquí, presto y dispuesto, querido Ares. Hoy vamos a hablar de Leonardo, pero no Leonardo da Vinci, aunque se le podría comparar con él, fíjate, por ese ingenio, esa inventiva y todo lo que proyectó para la humanidad, aunque ha pasado desapercibido, no, lo siguiente, ¿no?
Es lo que tiene ser español. Al Total. final, somos más valorados fuera de España que en España. Bueno, es verdad que Leonardo Torres Quevedo sí que tuvo mucho prestigio en España, se le valoró bastante. De hecho, fue miembro de distintas sociedades, ¿no? de ciencias, también de la Sociedad Matemática. Recibió varias distinciones, varios honores. Pero bueno, es verdad que una vez que muere, pues parece que pasa al olvido y, sin embargo, muchísimas de sus contribuciones pues tienen que ver pues con adelantos muy vanguardistas dentro del mundo de la ciencia y de la tecnología, porque de hecho, fíjate, él en su época ya estaba considerado el más prodigioso inventor de su tiempo. Estamos hablando de finales del 19, principios del 20. Y su trabajo es considerado pionero o precursor en la cibernética, en el cálculo analógico y en la informática. Bueno, y aparte los autómatas, porque ya sabes que el primer ajedrecista que tuvimos, autómata, fue suyo. Entonces, todas estas cosas, todos estos inventos que tocó muchísimas disciplinas, luego lo iremos comentando y desgranando, pues es lo que le ha hecho tener un renombre, ¿no? internacional, porque prácticamente tocó todos los palillos dentro de esa ciencia, ¿no? Y muchas de las cosas que él inventó o patentó, porque hay algunas cosas que luego no llegaron por, ya sabes, por la financiación, también porque él se vio inmerso en esa Primera Guerra Mundial, pero muchas de las cosas, y luego ahora lo veremos en el cronovisor, siguen funcionando y sigue teniendo pues todo el mérito, toda la audacia con este cántabro de Santa Cruz de Iguña, pues que hizo pues prácticamente de todo y que se puede ver a día de hoy, y esto es muy importante resaltarlo, muchos de estas patentes de sus ingenios y de sus inventos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos y Canales y Puertos, la que está en la Universidad Politécnica de Madrid. De hecho, yo estuve hace unos pocos años allí y me quedé encantado de ver todo el prodigio de un museo que prácticamente ni los ingenieros que estaban estudiando en esta escuela técnica lo conocían. Estaba ahí abandonado, en fin, un poco con polvo, en fin. Tampoco quiero ser ahí como muy peyorativo en esto, pero sí creo que se le debería dar más importancia de la que realmente tiene, porque es ver y tocar incluso la mesa de trabajo de Leonardo Torres Quevedo, lo que este hombre llegó a idear, siempre equiparable a Leonardo da Vinci, pero con el sello genuino español. Leonardo Torres Quevedo, por supuesto, se merece este cronovisor para ponerle en valor, y veréis con los datos que vamos a ir descifrando que realmente este hombre tiene que figurar con letras de oro en muchísimas de las placas, no solo de Madrid, sino también de Cantabria, de Francia, de Suiza y de aquellos lugares en los que él tuvo su prestigio, entre ellos, como no, Estados Unidos. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Vamos a redescubrir la figura de Leonardo Torres Quevedo, este cántabro, como decías, nacido en 1852 y fallecido en Madrid en 1936. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 8 de agosto de 1916. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Ha sido elegir uno de los momentos más encomiables de su vida, porque apártate un poquito porque nos puede mojar aquí todo el agua de esta catarata, y lo que estamos viendo aquí es un teleférico, el primer teleférico del mundo inventado por Leonardo Torres Quevedo. Exactamente, además él lo llama transbordador, que como bien sabes, Nacho, luego también se ha utilizado esta palabra para los transbordadores aéreos, ¿no? y espaciales, pero el que inventa la palabra, por decirlo así, el que le pone de moda es Leonardo Torres Quevedo, y en esta fecha en concreto es cuando se inaugura en Niágara, en Ontario, en Canadá, pues el primer teleférico de pasajeros, no de mercancías, porque antes había teleféricos mucho más rudimentarios, pero para transportar mercancías. Pero en este caso estamos hablando de pasajeros de toda Norteamérica, porque como bien sabes, enlaza tanto Canadá como Estados Unidos. Y es el Niagara Spanish Aerocar, así se llama. ¡Toma! Todo el mundo está encantado, con un cierto miedo, porque decir, a ver si este cable se va a caer. Va a aguantar o no, sí. Porque no está por encima exactamente de las cataratas, sino del río Niágara, que está muy cerquita de las cataratas, pero bueno, que hay una buena visibilidad, ¿no? Y claro, es que estamos hablando de que todo este ingenio, todo este invento, todo este transbordador del Niágara que estamos viendo, absolutamente todo,
tiene que ver con España. Es decir, que estamos hablando de que la construcción y el constructor es español, que el material transportado, por cierto, desde España es también español, que toda la financiación es española. Es decir, que evidentemente es algo muy genuino, muy propio nuestro para sacar pecho, ¿no? Y que estamos viendo además cómo está suspendido este Spanish Aerocar, esta cabina, está suspendida en 6 cables de acero entrelazados, y que el coche está propulsado, esta cabina, con un motor eléctrico de 50 caballos de fuerza. Estamos hablando de esta época, de 1916, y se desplaza a 7 kilómetros por hora. Más o menos tampoco ha variado demasiado, no ha tenido ningún accidente a lo largo de toda esta trayectoria. Estamos hablando de más de un siglo, con más de 15 millones de turistas que lo han probado. Nosotros estamos probando aquí de una forma virtual, pero vemos que tiene potencia y que tiene seguridad, y que la altura del tramo central es de 61 metros sobre el río y la longitud ni más ni menos que de medio kilómetro, de 539 metros. O sea que estamos ante algo portentoso. Es algo que, fíjate, que ya patentó él hace años, o sea, lo patentó en 1887. Y, de hecho, ya lo utilizó en España y, cómo no, ¿dónde? En el transbordador del Monte Ulía en San Sebastián, ¿no? Y se inauguró en 1907, o sea, que él ya sabía que esto iba a funcionar. Pero los norteamericanos no lo tenían tan claro, y aquí estamos comprobando que efectivamente, con aplausos, con hurras, aquí a Leonardo, que se lo merece, pues ha conseguido que este transbordador, con pequeñas modificaciones, siga activo a día de hoy y sin ningún accidente de mención. Solo ha habido pequeños problemas técnicos, pero ni un herido ni un muerto. Fíjate, estaba pensando ya ahora en la capacidad inventiva de una persona, que es lo que le lleva, ¿no?, a ingeniar todo este tipo de aparatos, sobre todo no a partir de problemas que se encuentren, ¿no? Ahora hablaremos un poco dónde estudió, cómo se formó, porque yo creo que ese tipo de aptitudes nacen cuando tú eres niño, ¿no? O sea, cuando tienes ese ingenuo quizás ese ingenio más ingenuo, mejor dicho, sí. Y esa ingenuidad te permite crear esa genialidad, ¿no? Es el juego de palabras, ¿no? La propia formación de Torres Quevedo debió de encaminarle desde niño por ahí. Y tanto, y tanto. Además tiene una infancia muy curiosa, ¿no? Está claro que fue un niño muy despierto ya desde pequeñito, ¿no? Fíjate que nace el año que has citado, 1852, es el año que nace otro de nuestros grandes genios, ¿no? Otra de las figuras científicas de talla internacional, Santiago Ramón y Cajal. Ya sabes que a mí me gusta muchas veces este tipo de guiños cronológicos, y bueno, pues efectivamente él empieza ya a apuntar maneras, ¿no? Le gustan mucho las ciencias, la tecnología. Entonces, bueno, pues vive de niño en Bilbao con sus padres, pero al final es educado y se queda a cargo de unas parientas suyas, las señoritas Barrenechea, ¿no?, que se llaman, bueno, que es un poco pues lo que le permite tener esos primeros estudios financiados por ellas, y es la primera parte de sus estudios de bachillerato en el instituto de la capital vizcaína, de Bilbao. Al final, estas mujeres, bueno, él sigue también sus estudios en París, con lo cual aprende también el francés, lo cual le vino muy bien luego para distintos prototipos que ahora te comentaré. Pero cuando mueren estas mujeres, estas señoritas Barrenechea, la herencia que tienen, que era cuantiosa, pues se la dan a él. Entonces, claro, imagínate un jovenzuelo con muchas ínfulas, ¿no?, de aprender, de saber cosas, en lugar de empezar a hacer lo que él hizo, los primeros trabajos ferroviarios que no le gustaban demasiados, pues con la herencia recibida de estas mujeres se dedica textualmente a pensar en sus cosas. Y eso de pensar en sus cosas es lo que hizo que estuviera viajando y estudiando por toda Europa. Él estuvo en Francia, él estuvo en Suiza, y la residencia pues al final se repartía entre Madrid, entre Bilbao, entre París, entre el Valle de Iguña, evidentemente. Ahí es donde se casa con Luz Polanco. Y eso le permitió tener tiempo libre. Claro, pues evidentemente tiene cualidades. Ya el tío tenía un genio específico, ¿no?, una genialidad para empezar a pergeñar estas primeras patentes. De hecho, una de las primeras, cuando está retirado en la montaña y en Cantabria, es ofrecer a la comunidad científica los
estos primeros transbordadores, donde él empieza a hacer sus pequeños pinitos, este funicular aéreo suspendido por cables múltiples que te comenté antes, pero también empieza ya con sus dirigibles. Él empieza a ver que, en fin, que hay cosas que se pueden mejorar de esos dirigibles de Zeppelin, que se pueden mejorar muchísimo con las máquinas algebraicas y con las máquinas de calcular, ¿no? Porque decía, se pueden hacer cálculos mucho más factibles con máquinas mucho más potentes, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí es cuando él diseña o mejora cosas para, precisamente para el aprendizaje y para mejorar lo que eran las telecomunicaciones, no solo con el transbordador, no solo con los funiculares, sino también con los dirigibles, en una época muy sensible como los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, donde la parte aérea era fundamental y donde estos dirigibles de Torres Quevedo se empezaron a mirar con cierto interés. Y ahora te comentaré un poco qué finalidad se les dio. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un corte de la Universidad de Cantabria que organizó, ¿no?, un evento precisamente para celebrar ese centenario en 2016 de la inauguración del teleférico sobre las cataratas del Niágara. Es la voz de Francisco González, profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid, y al final también habla Manuel Romero, que es director de ese museo que tú decías de Torre Quevedo en la Universidad Politécnica de Madrid. España tiene dos figuras de talla mundial, Santiago Ramón y Cajal y Leonardo Torres Quevedo, y los dos nacen en 1852. Cajal muere en el 34 y Torres Quevedo en el 36. De los dos, uno ha nacido en Cantabria. Los ciudadanos de Cantabria pueden presumir de que en esta tierra nació y desde esta tierra se proyectó hacia el mundo el más prodigioso inventor de su tiempo. Los historiadores de la ciencia y de la técnica, cuando se encuentran con la figura de Torres Quevedo, se asombran, como cualquier español cuando se lo cuentan, ¿no? Los aeronáuticos británicos, por ejemplo, están alucinando, dicho en lenguaje coloquial, porque los dirigibles que sirvieron para que ganasen la Primera Guerra Mundial, levantando el bloqueo de los submarinos alemanes, estaban diseñados por Torres Quevedo. Se construyeron más de 60 en el Reino Unido. Ni un solo barco de aprovisionamiento de las Islas Británicas fue hundido por un submarino alemán mientras estuvo protegido por los dirigibles de Torres Quevedo. Los transbordadores, los teleféricos que utilizamos para el transporte de personas, los inventa Torres Quevedo aquí en el Valle de Iguña, en Cantabria, y desde aquí lo patenta en el año 87. Bueno, lo inventa, lo ensaya en el año 86 en Iguña, hace 130 años, y lo patenta desde Iguña en el 87, 88, 89 en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en Italia, Austria, Hungría, etcétera, en todo el mundo. Tardará 30 años en construir el primero, que no será en Cantabria, será en San Sebastián, en el Monte Ullía, y unos años después una réplica agrandada en Niágara. El rasgo es la versatilidad, basado siempre en algunas obsesiones por conquistar el aire, por conquistar el control a distancia, por resolver con la física problemas matemáticos. Pero lo principal es que inventó cosas por primera vez en la historia de la humanidad, hizo cosas en muchos campos. Jesús, vemos que fue pionero en muchísimas cosas, ¿no? Y fue, podríamos decirlo, un Leonardo da Vinci del Renacimiento en ese momento también quizás más propicio, ¿no?, por todos los avances que había después de la Revolución Industrial. Estamos a finales del siglo XIX, comienzos del XX, que es cuando empieza a haber también pues muchos cambios, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el presente, en pleno siglo XXI, decimos, es que en los 30 últimos años ha cambiado todo muchísimo con Internet, con la telefonía móvil, con los transportes, etcétera, pero en aquella época, hace 100 años, tenían la misma sensación de ir en coches de caballos o de ir en burro a de pronto ir en tren, ir en un coche eléctrico, en un coche de gasolina. Todo eso marcó un poco el avance de una época en donde todos esos inventos se iban sumando y Torres Quevedo iba a la cabeza de todos ellos. Iba a la cabeza, sí. Es lo que tiene estar por un cuarto de hora por delante de los demás, ¿no? Claro. Y era el caso de Leonardo Torres Quevedo, porque así como Santiago Ramón y Cajal, también era otra luminaria, pero dentro del mundo de la medicina, ¿no?, dentro del mundo de las neuronas, y le valió su premio Nobel.
en el caso de Torres Quevedo no llegó a obtener el premio Nobel, pero sí que hizo muchísimas cosas que luego otros países estaban más interesados que la propia España, ¿no? Sobre todo en desarrollarlo. Por ejemplo, una de sus primeras invenciones fueron los Astra Torres. Los Astra Torres era un dirigible flexible que ofrecía las mismas, incluso mejores prestaciones que los modelos rígidos de los Zeppelin. Entonces, las Fuerzas Armadas de distintos países, por ejemplo, en la Marina Nacional francesa, la Royal Navy británica, la Armada Imperial japonesa, estaban muy interesados. Y efectivamente, durante esa Primera Guerra Mundial se utilizan estos dirigibles de Torres Quevedo que se llaman Astra Torres, bueno, porque Torres, evidentemente por su apellido, y Astra por la empresa francesa que los diseñó y que los desarrolló, bueno, pues se utilizaron no para cuestiones bélicas, pero sí para protección e inspección naval. Entonces tuvo un protagonismo importante esos dirigibles de Torres Quevedo. Y luego, evidentemente, fue perfeccionando muchísimas más cosas. Y una de las que a mí particularmente me llama la atención, y creo que también a ti, es el telequino. El telequino... Bueno, eso es brutal, ¿eh? Bueno, que se puede ver, por cierto, en este museo. En ese museo, sí, lo conozco. En la Universidad Politécnica, se puede ver allí. Claro, tú lo ves y dices, es que esto es un mando a distancia, claro, pero no es un mando a distancia convencional, ¿no? Lo presentó en la Academia Científica de París y es un sistema de control remoto. Claro, es verdad que es un armatoste, pero es de control remoto por ondas hercianas, es decir, por esa telegrafía sin hilos. Y lo que hacía era, pues eso, utilizar este aparato, se utilizaba desde tierra y para cuestiones muy prácticas a la hora de dirigir determinados, por ejemplo, determinadas naves que van por el mar para no tener ningún tipo de riesgo en tu caso, que las puedes llevar y traer para donde prácticamente te dé la gana. Ese tipo de radiodirección, que es el primero que se patenta en el mundo, y eso es muy importante, está considerado como una obra increíble de ingeniería, porque hasta ese momento a nadie se le había ocurrido crear un prototipo de estas características. Y claro, ese telequino, ya te digo que me parece que es efectivo, porque es el mando a distancia más efectivo del que tenemos constancia y el de los primeros, pues sirve para que este autómata, porque en el fondo estamos hablando de un autómata, evidentemente, ejecute órdenes que son enviadas por medio de esta telegrafía sin hilos, así además él lo puso en la memoria de la patente, y se convierte en el primer autómata electromecánico de la historia. Electromecánico de la historia. ¿Por qué? Porque tanto los torpedos submarinos, por ejemplo, de la Armada Española, que necesitaban tener como una especie de revulsivo después del desastre del 98, pues ellos lo utilizaban en estas maniobras de torpedos sin arriesgar vidas humanas. Y el telequino funcionó perfectamente para ese tipo de elementos, ¿no? Así que podríamos decir, fíjate, que no solo es el prototipo de nuestros mandos a distancia, sino también el precedente de los actuales drones. Con lo cual se convirtió en uno de los grandes ingenieros industriales y en telecomunicaciones. Es un invento absolutamente genial, ¿no? El mando a distancia que ahora utilizamos para la televisión, para manejar, pues eso, lo que decías ahora tú, los drones, cualquier aparato. Claro, tú ves el mando aquel y no te cabe en el bolsillo, ¿no? Precisamente no cabe, es un armatoste gigantesco. Pero la idea es absolutamente brillante, de la cabeza de un genio, con una tecnología sin hilos poder realizar algo parecido, ¿no? Mira, uno de los inventos que a mí más me llama la atención es el ajedrecista, ¿no? Esa máquina, en realidad no es como estos autómatas del siglo XVII que tienen forma humana, ¿no? Que decían que a lo mejor alguien se escondía dentro de la caja en donde estaba este ajedrecista vestido a la turca, pero no deja de ser también casi una suerte de juego, casi, ¿no? Como una Game Boy de estas primitivas, pero mucho más primitivas todavía, un armatoste grande, pero que te permitía jugar al ajedrez, ¿no? Con una suerte de inteligencia artificial. Es que a mí me parece genial, sobre todo porque estamos pensando en algo que sucedió en 1912. O sea, no hace 20 o 30 años, no. En 1912 un español inventó este ajedrecista, ¿no? Totalmente. Te quedas asombrado, ¿no? Porque es verdad que ganaba todas las partidas
que era... Con lo cual, claro, los más listos en aquella época se sentían un poco defraudados, pues como que esta máquina, además una máquina, eso, que no tiene aspecto antropomorfo, es una máquina... Claro, pues, un cajón, vamos. Claro, es un cajón, con muchas teclas y muchas cosillas, y juega la gente con el rey, con la torre, como si fuera una persona, ¿no? Entonces, bueno, pues estas primeras exhibiciones que hizo con su ajedrecista, que se efectúan 2 años después, en 1914, dejaba asombrado a todo el mundo, ¿no? Y luego la fue perfeccionando, con lo cual, si hubo alguien que era capaz de ganarla, pues al final era imposible. Y claro, es que aquello es lo más parecido a la magia. O sea, tú te imaginas una máquina... que no tiene ni siquiera forma humana, porque la forma humana por lo menos intenta siempre imaginar que hay alguien dentro o que tiene como unos mecanismos mucho más sofisticados, ¿no? Aquí solo ves una serie de botones, de engranajes, y que te pueda ganar con todo tipo de combinaciones que tú conozcas, porque la máquina ya se las conoce todas, claro, evidentemente lo había programado como tal. Efectivamente, es un pionero, en este caso, en la inteligencia artificial, que también esto hay que apuntarle un buen tanto, ¿no? Y de hecho, él es el que formula una nueva rama de la ingeniería, que es la automática. De hecho, él la llama así. Sentó las bases de lo que posteriormente se conoce como inteligencia artificial. Y de hecho, él también diseña un aritmómetro electromecánico, que es una máquina electromecánica capaz de realizar cálculos de forma autónoma. Todo eso, que estamos hablando de principios del siglo XX, donde en España estábamos como estábamos y en Europa pues estaban dando palos diestros y siniestros con los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial y luego las consecuencias de la posguerra. Pero no solo es eso, es que para mí hay otro tipo de inventos más fascinantes y menos conocidos posiblemente. Bueno, aparte sabes que él era un experto y que fomentó además el esperanto. Él hablaba en esperanto. Qué gracia. Recordemos, claro, el esperanto es esta lengua inventada, no neutra, utilizada. Cuéntanos un poco el... Sí, bueno, la inventó Zamenhof precisamente como lengua universal, ¿no? Precisamente para que no fuera esto una torre de Babel. Dice, vamos a inventar una lengua universal. Pero Torres Quevedo, igual que le pasó también a Miguel de Unamuno, lo vio como la primera lengua científica universal. Dice, si todos conocemos el esperanto, pues podemos ir a congresos que se desarrollen en Estados Unidos o en Zúrich o en París y no hay ningún problema, ¿no? O en Viena o donde quieras. Pero evidentemente no todo el mundo la hablaba y sin embargo fue muy impulsada también por León Tolstoy, por Pío XII, por Juan Pablo II, por ejemplo, conocía el esperanto y es una de las características menos conocidas dentro de la biografía de Leonardo Torres Quevedo. Pero bueno, 2 inventos que a mí me llaman la atención. Por una parte, dentro del campo de la pedagogía, investigó elementos o máquinas que podrían ayudar a educadores en la tarea y hizo, bueno, por ejemplo, en máquinas de escribir, hizo patentes, ¿no?, de máquinas de escribir para que fueran mucho más rápidas y mucho más seguras, pero también ideó un puntero proyectable. El puntero proyectable, que algunos lo llaman puntero láser, no tiene nada que ver con el láser, pero que se basa precisamente... A ver, tú imagínate, por entonces un profesor de una universidad que ponía diapositivas que se proyectaban en una pantalla, pero cuando el profesor se acercaba a la pantalla para señalar algo, claro, tapaba con su cuerpo, tapaba prácticamente la imagen que se estaba proyectando. Entonces él dijo, pues ya está, vamos a inventar algo para que se pueda señalar como si fuera un puntero en la placa proyectada. Entonces, ese puntero realmente se basa en la sombra producida por un cuerpo opaco que se va moviendo por esa placa proyectada, de tal forma que la sombra es lo que se utiliza como puntero, pero no tiene que acercarse el profesor directamente hasta allí para señalar con el dedo. Entonces, bueno, eso es muy curioso porque esto que parece que es muy simple, muy sencillo, pues entonces revolucionó, claro, la enseñanza, porque ya podías proyectar una diapositiva sin que te diera la sombra, ¿no?, el propio profesor. Eran proyecciones luminosas. Y luego estaba el proyector didáctico, ¿sabes?, que mejoraba las formas de las diapositivas al colocarlas sobre placas de vidrio para proyectarlas, con lo cual también mejoró la calidad de esas placas, ¿no?, cuando se proyectaban de una forma didáctica. Bueno, todo ese tipo de cosas, ya te digo, muy interesantes porque son patentes que prácticamente han pasado desapercibidas. Tenemos una deuda con el reconocimiento de su calibre. Siempre se dice y siempre decimos que cuando uno habla de Monturiol, de Isaac Peral, de la Cierva, siempre tiene una palabra, el submarino, el autogiro, cada uno el suyo. De Torres Quevedo lo que tendríamos que ser conscientes es de que hay de que no basta con un invento. No podemos decir, bueno, el ajedrecista, ya, pero eso deja fuera muchos más. Y lo que sí tenemos es una deuda de conocimiento de su inmenso calibre, de su talla. Eso sí, Torres Quevedo tiene mucha huella
en muchos sitios. Aquí en Cantabria hay institutos, hay estatuas, aquí muy cerca hay una estatua suya, pero el calibre es lo que no se conoce. Es un calibre de un Lope de Vega, de un Velázquez, de un Picasso. O sea, es una persona que tiene talla por encima de otros genios que hemos tenido, y eso sí que no lo conoce tanta gente. Fue un completo innovador, se fijaba en problemas que quería resolver, como digo, resolver problemas matemáticos por medio de la física. Le llevó a construir lo que él llamó aritmómetros, que eran máquinas de calcular que abordaban ecuaciones muy complicadas, en raíces reales y complejas, y así desarrolló una máquina mecánica que puede hallar las raíces de un polinomio de grado 8, que es una cosa inaudita para hace 100 años. Presentó sus máquinas en París y eso le dio la primera fama. Después vinieron muchos más inventos, entre los que cabe destacar el ajedrecista, sobre todo el segundo ajedrecista, que es el primer juego por ordenador de la historia de la humanidad. El telequino, que es el primer mando a distancia operativo. Hubo un antecedente de Tesla, pero hay diferencias claras, y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos norteamericano tiene un hito reconociendo que el antecedente de nuestros mandos a distancia de casa fue Torres Quevedo, que manejó una lancha en Bilbao, en el Abra, el rey y él con 6 personas, y manejaba la lancha completamente, dando hasta 13 órdenes, 5 al motor, 5 al timón, subía y bajaba la bandera, disparaba un cañoncito, de manera que un control completo, y el transbordador, que fue el primer transbordador por cable que transportó personas en la historia de la humanidad. O sea que Leonardo Torres Quevedo, partiendo de aquí, de Cantabria, de Iguña, fue capaz de cambiar mucho en la historia del mundo, de manera, desde luego, ser pionero. En algunos casos no fue seguido inmediatamente y en otros sí. Escuchábamos en un nuevo corte de este vídeo de la Universidad de Cantabria a Manuel Romana, director del Museo Torres Quevedo en la Universidad Politécnica de Madrid. Jesús Callejo, crononauta, estamos hablando de Leonardo Torres Quevedo, este genio, inventor, sabio y avanzado, ¿no?, de su época, en el primer tercio sobre todo del siglo XX, a finales del XIX y primer tercio del siglo XX, una época histórica en la que lo has avanzado más o menos, la Primera Guerra Mundial, ¿no?, entre el 14 y el 17, pues marca un poco el devenir de muchos acontecimientos, ¿no? Y algunos de estos inventos tuvieron esa finalidad tanto defensiva como atacante, ¿no?, para según cómo se utilizaran, ¿no? Y también ahí Leonardo Torres Quevedo tuvo lo escuchábamos, ¿no?, en uno de los cortes, esa protección, ¿no?, de navíos. Tuvo un impacto muy, muy grande, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial. Todos querían un poco los inventos de Torres Quevedo, ¿no?, en su defensa, claro. Hombre, su defensa, evidentemente. Claro, porque aparte de estos transbordadores, que tenían una finalidad muy práctica, ¿no?, para llevar mercancías, pero también para personas, y además, fíjate, tuvo una finalidad turística a día de hoy. Pero dentro de la aeronáutica, ya antes un poco comentado, es que construye ese primer dirigible con un globo trilobulado, ¿sabes? Incluye además un armazón interior con cables flexibles, un poco mejorando el modelo de Voss Zeppelin, que era demasiado rígido, ¿no?, para ciertas maniobras. Y entonces esto le permite tener esa flexibilidad y solucionar el grave problema que tenía, por ejemplo, la suspensión de la barquilla, y se llega a vender esta patente a la empresa francesa Astra, que acuérdate lo que te comentaba de Astra Torres, que construye este dirigible y se utiliza durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? No para cuestiones bélicas, pero sí para distintas misiones. Pero es que luego él sigue adelante con estos dirigibles, con la aeronáutica, y también construyó junto con Emilio Herrera Linares, otro personaje también muy de cronovisor, construyó un dirigible transatlántico que lo llaman Hispania. La idea era realizar el primer vuelo transoceánico sin escalas desde España a América directamente. Lo que pasa es que al final se retrasó la financiación y, bueno, unos ingleses se nos adelantaron, como suele ser habitual. Bueno, Emilio Herrera, que está considerado un poco como el maestro también de Leonardo Torres, es el que crea o inventa la escafandra estratonáutica o estratosférica, como también lo llamaban, ¿no?, que era el precursor del traje de los astronautas. Es un traje presurizado diseñado por este coronel, que fue Emilio Herrera, en 1935, y que fue usado durante los vuelos estratosféricos, y que luego la NASA lo adquirió
todo este modelo, y él quiso además participar un poco en todos estos primeros proyectos aeronáuticos y sobre todo espaciales de la NASA. Lo que pasa es que él puso una condición, porque él era republicano convencido. De hecho, cuando se produce el golpe de Estado y llega el franquismo, él se tiene que ir de España, ¿no? Entonces él puso como una condición, precisamente por eso, porque la NASA utilizó muchísimos de estos modelos de Emilio Herrera, y era que cuando llegara el primer hombre a la Luna, y se basaron mucho en sus cálculos, en sus estudios, que se colocara junto con la bandera americana, se colocara una bandera republicana. Y Estados Unidos dijo que nada, y de la China. Entonces le dijo, pues nada, me retiro del proyecto. Hombre, queda así, no sé, es un poco raro, ¿no? Queda un poco extraño. Sí, se podría justificar de alguna mucho forma, pero bueno, no sé, queda un poco... Bueno, te lo cuento un poco como anécdota para que veas un poco con qué personaje intentó hacer este dirigible, ¿no?, transatlántico, llamado Hispania además, pero que no llegó a funcionar, y sin embargo posteriormente, basándose en parte en este diseño, en esta patente, pues como no, gente que no era de España pues al final lo utilizó y sí que hizo ese primer viaje transatlántico. Pero bueno, para que veas la cantidad de notas en las que estaba metido nuestro querido Leonardo. Ya para ir acabando, Jesús Callejo, crononauta, este cronovisor sobre Leonardo Torres Quevedo. Imagino, ¿no?, como sucede con todos los genios, que al final de sus días, él falleció en 1936, dejaría un montón de proyectos sin hacer, ¿no? Hablo sin conocer en profundidad la biografía de Torres Quevedo, porque, bueno, pues se me ha documentado un poquito estos días para conocerle, y ya dedicamos un pequeño bloque en esos personajes de leyenda que hicimos aquí en nuestro programa, pero nunca habíamos profundizado en la figura de Torres Quevedo, ¿no? Como digo, seguro que dejó muchísimas cosas en el aire, que después de la Guerra Civil, bueno, no había para hacerse un bocadillo de anchoas como para invertir en este tipo de cosas, ¿no? No, de verdad. Leonardo desarrolló muchísimos otros inventos, muchísimos, que algunos están solo pues, en forma de patente, claro, pero por ponerte un ejemplo, evidentemente, como tenía tanto tiempo libre y además vivió bastante, ¿no?, hasta estos 83 años, pues algunos de estos ingeniosos inventos han quedado ahí un poco pendientes del desarrollo, que si se hubiera desarrollado, y hay uno muy interesante, hubiera sido también el precursor del GPS, porque una de esas patentes era un sistema para guiarse en las ciudades, que patentó en Gran Bretaña y en España se hizo muy poquito. Era un sistema como muy original, precisamente para eso, para orientarte en las ciudades como Madrid por entonces o Barcelona, que eran bastante complicadas cuando ya el tráfico empezaba a ser bastante numeroso. Bueno, pues ahí tenemos otro de esos inventos que se quedó prácticamente en un mero desarrollo. Efectivamente, en los últimos años ya prácticamente estaba un poco incapacitado, ya no inventó mucho más, pero sí que consiguió esos méritos, esos títulos honoríficos. Fue presidente de la Sociedad Matemática Española, doctor honoris causa por la Sorbona de París, ni más ni menos. Fue también miembro de la Real Academia Española, miembro de la Academia de Ciencias de París, la medalla Echegaray, que se la dio Alfonso XIII en su momento, cuando Echegaray estaba vivo, por entonces se daba aquella medalla, luego Echegaray murió y la medalla hasta quedó en un olvido también bastante, desde mi punto de vista, bastante penoso, porque Echegaray no se le ha reconocido el mérito que también tuvo. Y entonces fueron sus últimos años, y de hecho él muere, fíjate, él muere en Madrid, es un 18 de diciembre, justo 10 días antes de que él hubiera cumplido 84 años. Estuvo un pelín ahí de casi morir el día de su propio cumpleaños. Pero desde luego una vida longeva, una vida fértil y una vida donde muchos de estos prototipos, de estos inventos, a día de hoy funcionan, como el Aerocar Spanish que hemos comentado, y muchos de ellos se quedaron ahí un poco en ese desarrollo por falta de financiación o sencillamente por falta de motivación de nuestros políticos o de nuestros militares, que como le pasó a Isaac Peral, nunca acabaron de ver todo el potencial económico, tecnológico y de ingeniería que podían tener estos desarrollos, ¿no?, técnicos. Pero bueno, ya sabes que en España siempre se ha dicho, ¿no?, lo que decía Unamuno, que inventen ellos, y Leonardo Torres Quevedo, ya te digo, sin ser un inventor desconocido, pero yo creo que no se le potenció todo lo que se debía. Desde luego que sí, una figura que marca un poco la propia naturaleza, ¿no?, de los españoles, que no creemos en lo que hacemos, ¿no?, y que luego nos sorprende, ¿no? Y bueno, también con ese rollo caínita que tenemos de criticar lo que hace nuestro vecino,
Y bueno, pues en vez de apoyarle, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en esas disquisiciones filosóficas que nos podría llevar mucho tiempo, pero bueno, la figura de Leonardo Torres Quevedo es merecedora de un cronovisor y de muchísimas cosas más, como hemos hecho en este programa junto con nuestro crononauta Jesús Callejo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti por tener esta oportunidad, ¿no?, de ensalzar la figura de Torres Quevedo y, por supuesto, invito a todos los que nos estén escuchando que antes o después pasen por la Universidad Politécnica de Madrid y vean el Telequino. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos con una historia increíble, valga la redundancia. Hace poco tiempo, en la primavera de 2024, se abrió el Museo de San Isidoro en León, la ciudad donde Jesús Callejo, Ana Caballero y un servidor nacimos, a la que tenemos tantísimo cariño. Y tenemos muchas ganas, ¿no? Porque después de un tiempo de remodelación, de acondicionamiento, de nueva museografía, ¿no?, de una colección realmente increíble de arte medieval, desde luego que, bueno, pues era obligado, ¿no?, que nos acercáramos a León para poder visitarlo, y lo hemos hecho de la mano de Raquel Jaén, que es la directora de este Museo de San Isidoro en León, y hemos disfrutado de una explicación realmente espectacular, ¿no?, de esas joyas, de esas piezas y de esos proyectos en los que ya también está embarcado el propio museo, ¿no? Lo que nos hace entender que, como sucede con todo este tipo de instituciones, es una institución viva, que no se detiene justo en el momento de la inauguración, sino que todavía tiene un futuro por delante a través del cual puede dar a conocer pues nuevos proyectos, nuevas ideas, como esta maravillosa idea, ¿no?, a través de la empresa HP, dirigida también por un leonés. Todo queda en casa, en la que se ha trabajado por medio del metaverso, de esa realidad virtual con gafas, una reconstrucción de ese panteón real de los reyes del Reino de León, que se puede visitar físicamente en el Museo de San Isidoro y también virtualmente a través de esta recreación por realidad virtual por metaverso. Esta es la charla que hemos tenido con Raquel Jaén, como digo, directora del Museo de San Isidoro, que nos cuenta y nos pone al día todos los detalles, todos los secretos de este maravilloso museo leonés. Raquel Jaén González, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Bienvenida, ¿no? Muchísimas gracias por traernos aquí y buenas a todos los amantes de la Ser Historia. ¿Cómo comienza ese proyecto de renovar el Museo de San Isidoro en León? Bueno, el proyecto empieza hace muchos años, más de 15 años, en que hay una iniciativa para mejorar el museo, ¿no?, para introducirlo en el siglo XXI, por parte del Cabildo de San Isidoro, la Fundación Montemadrid y la Junta de Castilla y León. Y bueno, es un proyecto que se ha ido desarrollando, ha llevado bastante tiempo y al final por fin hemos conseguido reinaugurar, ¿no?, este museo nuevo. Además con una estética absolutamente, bueno, diametralmente diferente a lo que había antes, ¿no? Es un museo que a mí me ha sorprendido gratamente por la modernidad, la estética. Son muchos elementos, ¿no?, que al final os han permitido realizar un salto, pues yo creo que enorme en comparación con otros museos, ¿no?
Bueno, la verdad es que la reforma era bastante complicada porque es un museo que tiene una especial complicación en tanto que hay una parte que son los espacios que se visitan, sería un museo in situ, en el que tú visitas espacios, ¿no?, que recorres y que tiene 3 tipos de recorrido. Una parte sería el Palacio Real, otra parte sería la zona defensiva de la ciudad y la otra parte sería el monasterio. Y aparte tenemos toda esa colección maravillosa, ¿no?, ese que llamamos Tesoro de los Reyes de León, que no deja de ser una colección de piezas de orfebrería medieval maravillosa y una colección de tejidos que requiere unas condiciones especiales de humedad y temperatura que en un edificio como este pues resulta difícil combinar. ¿Cómo ha tomado el público, los visitantes, el nuevo museo? Imagino que me comentabas, ¿no?, que también en la ciudad de León, pues muchos leoneses hemos ido a verlo, hemos disfrutado y se ha recibido pues de una forma muy grata, ¿no? Sí, la acogida ha sido muy buena, la gente ha valorado que hayamos respetado esos espacios antiguos, ¿no?, y que no hagamos una nave espacial dentro del museo, que era como lo más sencillo, ¿no? Te traes un arquitecto estrella y montas una nave espacial dentro de un edificio histórico. Aquí la verdad es que estamos muy agradecidos con Juan Pablo Rodríguez Frade, que ha sido el arquitecto que ha llevado a cabo la reforma, porque ha respetado ese lugar que al final es un poco la esencia de León. Yo siempre suelo decir que el Panteón Real es el corazón de los leoneses, así que nos hayan visitado los propios leoneses y hayan salido encantados con su museo, pues es maravilloso. Y sobre todo también porque estamos en el Camino de Santiago, ha venido mucha gente de fuera y bueno, les agradecemos su visita y sabemos que la opción ha sido muy positiva. Eso te iba a decir, el museo está estratégicamente, ¿no?, en ese Camino de Santiago, que es lo que ha permitido que muchas personas, me comentabas también, sobre todo extranjeros, ¿no?, de Estados Unidos, son los que más se sienten atraídos o fascinados por lo que ahora hablaremos un poco del contenido de la exposición que hay en el museo, por lo que hay aquí, ¿no? Sí, la verdad es que el arte románico tiene esa característica especial, ¿no?, que aparte de ser arte y de ser historia, tiene una espiritualidad muy concreta y que la gente que se acerca aquí ha sabido valorar. Por eso no solo el hecho de estar en el Camino de Santiago, que siempre nos han llegado peregrinos pues europeos, ¿no?, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Italia también, mucha gente italiana. Ahora últimamente ha llegado mucha gente norteamericana que está recorriendo nuestro país y que busca en León un sitio, ¿no?, un sitio puntero donde recorrer también esos espacios, no solo como un recorrido artístico, sino también como algo más. Fíjate, uno de los de las señas de identidad, ¿no?, es el Panteón Real. Antes hablando tú y yo, decías tú, el Panteón Real es la Capilla Sixtina del románico. Yo te corregía, ¿no?, y decía, no, yo creo que la Capilla Sixtina es el Panteón Real del Renacimiento, ¿no? Es una de esas joyas que quizás todos desde niños hemos crecido, ¿no?, con las fotografías. Los que no hayan tenido la oportunidad de verlo, les invitamos a que lo vean, porque es un compendio de pintura, de escenas y también de elementos mágicos, ¿no? Algunos egipcios también hay ahí. Hay que barrer un poco para casa, no solamente León, también el Antiguo Egipto, que fascina al visitante, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho cuando hago visitas, a veces salgo a hacer visitas, ¿no?, y a gente un poco curiosa, ¿no? Y me ha llamado la atención que gente pues conocida como Nadia Calviño, como Mariano Rajoy o como, yo qué sé, Felipe VI, ¿no?, que también ha venido a conocer el Panteón, pues ellos cuando lo han visitado de niños se quedan con esa imagen. Es como una imagen, la pintura siempre es como muy impactante y este lugar es muy sorprendente porque la experiencia de verte rodeado de esas pinturas maravillosas en ese lugar en el que fueron pintadas con sus colores originales, pues yo creo que se recuerda a toda la vida. Entonces mucha gente ha vuelto después de verlo de niño. Incluso me hace mucha gracia porque la gente nos dice, no, pero esto era como más grande. Porque claro, cuando tú tienes una imagen de verlo de niño, todo te parece con otras dimensiones. Entonces es muy llamativo. La verdad es que sí, quizás junto con el Calé de Doña Urraca son los dos elementos más emocionales de la exposición. ¿Cuál es el recorrido que podríamos hacer de la exposición? Lo habéis centrado sobre todo pues en arte medieval, que es un poco el núcleo y el corazón y los elementos más importantes que contáis aquí en San Isidoro, ¿no? Sí, bueno, comentaba un poco, ¿no?, que se hacen esos 3 recorridos. En primer lugar, lo que se vista es el Tesoro de los Reyes de León, esas piezas maravillosas de orfebrería medieval. También hemos querido incluir piezas que no estaban expuestas antes para seguir contando esa historia, ¿no?, porque parece que el museo termina en la Edad Media y no es así, porque es un lugar que recibe plata de América, que recibe otras influencias, ¿no?, posteriores, tanto del Renacimiento como del Barroco. Entonces hemos querido sacar esas piezas, ¿no?, contando también esa continuidad de la historia hasta nuestros días. Posteriormente se visita la Cámara de Sancha, que al final es la parte más antigua del Palacio Real, en el que se han conseguido reponer esas pinturas que fueron arrancadas y que gracias a los fondos FEDER se han podido reponer en su lugar.
la biblioteca para continuar el recorrido por la parte defensiva, ¿no? Salimos un poco de ese palacio para recorrer la parte defensiva, que sería un poco la torre donde se encuentra el maravilloso cáliz de Doña Urraca, y también se puede pasear por la muralla medieval. Y después ya pasaríamos a la zona del monasterio con estancias como la cocina, el refectorio, la cilla y todo ese claustro que al final también representa un momento histórico como es ese origen del parlamentarismo, ¿no? Que ha sido reconocido por la UNESCO en el año 2013. Para terminar lo mejor para el final, ¿no? Siempre se hace así, ¿no? Por lo menos el postre es lo más interesante de la comida. Así que hemos dejado para el final del recorrido ese Panteón Real para que la gente pueda quedarse un ratito a disfrutar de esas maravillosas pinturas. Por lo que cuentas, aparte de esos elementos clásicos que ya había en la muestra, habéis añadido algunos nuevos. También la musealización, las obras en la arquitectura del edificio ha permitido, ¿no?, que se pueda hacer otro recorrido, que todo eso suma, ¿no?, y enriquece a completar un poco la visita que se tenía entonces como tradicional, ¿no? Sí, por ejemplo, ha sido muy complicada realizar la sala de los tejidos. Nosotros tenemos tejidos de una antigüedad maravillosa, porque hay tejidos desde el siglo IX, ¿no? Siglo IX, siglo X, que proceden de la zona de Bagdad. Entonces han conservado sus colores porque el clima de León lo ha permitido con su clima frío y seco y la no exposición a la luz. Entonces exponer esos tejidos, pues el ajuar funerario de Doña María, que es un ajuar de una niña del siglo XIII, la hermana de Alfonso X el Sabio, o el pendón de Baeza, que es la pieza vesilológica más antigua que se conserva en nuestro país, pues requería de un espacio especial en el que se pudieran mantener las condiciones de humedad y temperatura, y era difícil en este edificio poder localizarlo, poder establecer un espacio que cumpliera estas nuevas condiciones de exposición. Así que lo hemos podido hacer, y para nosotros es como, no sé, un momento histórico importante, porque las piezas se habían restaurado y se habían podido exponer fuera de León, pero nunca aquí. Así que, y el hecho también de tener accesibilidad para mucha gente que no podía visitarnos, ha sido muy interesante, ¿no? Que gente que durante años ha querido conocer nuestra historia y no ha podido acercarse físicamente, pues ahora lo puede hacer. A mí me parece un proyecto realmente fascinante, ¿no?, en el sentido de que son muchos los botones que van cosiendo, ¿no?, al final esa prenda maravillosa que forma el Museo de San Isidoro. Antes mencionabas, ¿no?, el cáliz de Doña Urraca. Para mí es una de esas joyas, más allá de la historia, ¿no?, que la última década, ¿no?, tiene más o menos con esas investigaciones que lo relacionan con el cáliz empleado, o uno de ellos, en la última cena. Imagino que también existirán ese tipo de visitantes más entusiastas, por no decir frikis, ¿no?, del mundo de los templarios, de las cosas más relacionadas también con la vida de Jesús, que se acercan, ¿no?, con esa curiosidad sana para visitar la cámara donde está, ¿no? Sí, los dos elementos que vienen a buscar generalmente nuestros visitantes son precisamente el Panteón Real y el cáliz de Doña Urraca. Nosotros, respecto al cáliz de Doña Urraca, hemos apoyado desde el principio la investigación, y lo que no hemos querido es dar un salto, ¿no?, dar un salto hacia el mundo de las creencias. Nosotros somos un museo que respeta, ¿no?, dentro de nuestra espiritualidad otras, y sí que apoyamos el estudio de investigación y queremos que quede como un estudio de investigación que se continúe dentro de la ciencia, ¿no? No queremos dar ese salto a las creencias porque consideramos que es una investigación seria y que tiene que continuar sus derroteros como investigación que es. El museo lo reabristeis en abril de 2024 y además en muy poco tiempo habéis dado un salto cualitativo que os hace sobrepasar, ¿no?, a otros museos en donde quizás han mantenido más la tradición es cierto que se cambia la museografía, se cambia un poco la forma de exponer, pero son simplemente piezas, ¿no? Ahora habéis añadido, gracias a la colaboración con HP, una visita con realidad virtual, con unas gafas al Panteón, que os va a permitir también, pues, salir del propio León para contar la historia de la ciudad. Sí, estamos muy agradecidos con HP porque las tecnologías, como sabes, Nacho, son muy caras. Nosotros somos un museo pequeñito que no nos podemos permitir ese tipo de desembolsos, y la verdad es que Miguel Ángel Turrado, el director de HP, que es leonés, y la sede que tienen aquí, se ha implicado con nosotros. Iniciamos la andadura con el cáliz de Doña Urraca en un momento en el que el cáliz lo teníamos en una parte superior, no había accesibilidad. Entonces, para que la gente que tenía movilidad reducida pudiera acceder a esa pieza, ellos idearon un sistema, ¿no?, de
reproducción en realidad aumentada para que se pudiera conocer, y hemos continuado ahora con ese desarrollo del Panteón Real, que es casi como un gemelo digital, ¿no? Te pones las gafas y lo estás recorriendo, la vivencia la verdad es que es fantástica porque realmente parece que que es inmersiva totalmente, y nos va a permitir eso, poder sacar el Panteón Real de los muros de piedra de San Isidoro y poder recorrer el mundo para que toda la gente pueda tener la experiencia de visitarlo, de visitar esta joya, ¿no? Que nosotros hemos conseguido que se preserve aquí a lo largo de los siglos. Así que nos va a servir para dar a conocer el museo fuera de nuestras fronteras. Y bueno, tenemos otros proyectos ya previstos, pero bueno, no los voy a destripar en este momento porque no procede. No procede, claro que sí. Miguel Ángel me ha estado enseñando antes unas fotografías espectaculares de lo que se va a hacer en un futuro y realmente merecerá la pena. Has hablado, Raquel, de sacar las pinturas de las piedras, ¿no?, que envuelven, que se convierten en ese gran envoltorio, porque en realidad el propio edificio es un museo en sí. Es decir, estamos ante uno de los monumentos del románico más importantes, no solamente de la historia de España, sino de la historia del románico, de la historia de Europa, y está aquí en León, y en sí mismo merece la pena, ¿no?, la visita más allá del museo, del propio edificio donde se encuadra el museo. Sí, por eso hablábamos un poco de esa doble faceta que tiene el museo, ¿no? No solo recorres esa colección, ¿no?, como tienen otros museos, que puede ser una maravillosa pinacoteca o una maravillosa exposición de distintos elementos. Aquí, además, las piezas de ese tesoro de León, recorres los espacios, que son una parte básica y fundamental. Esto es prácticamente un museo in situ. Entonces, el hecho de recorrer los espacios te da una vivencia y una experiencia que es diferente a otros sitios. No es como recorrer un museo neutro en el que lo que ves son las piezas del interior. Este lugar tiene ese elemento especial, ¿no? Ya como última pregunta, como directora, Raquel Jaén González, del Museo de San Isidoro en León, después de todo el trabajo que habéis realizado durante muchos años, la nueva exposición, la nueva museografía, si tuvieras que quedarte con 3 piezas del museo, ¿con cuáles te quedarías? ¿Y por qué? Bueno, yo llevo 10 años dirigiendo el museo y me sería muy difícil escoger 3 piezas. Como piezas expuestas, es decir, no espacios, porque claro, el Panteón Real es maravilloso. Tenemos otro espacio, por ejemplo, que es la Cilla, en la que hemos establecido varias piezas dentro. Yo destacaría 5 piezas, si me permites, que serían el cáliz de Doña Urraca, por supuesto, esa pieza maravillosa que con ese cuenco, ¿no?, de ágata del siglo I, fue decorado por nuestra infanta, una de las más queridas, ¿no?, Doña Urraca, con esa orfebrería del siglo XI maravillosa. También la pieza escandinava, ¿no?, el idolillo vikingo, esa pieza pequeñita que quizá pasa desapercibida entre nuestros visitantes, pero que es la única pieza vikinga que tenemos en España. El pendón de Baeza, que hemos podido sacar ahora a la luz y que bueno, nos ha costado mucho poder exponer. El ajuar funerario de Doña María también, que es ese ajuar, ¿no?, es como la parte más emocional de la exposición, de recuperar unos tejidos que han cubierto a una niña que quedó aquí enterrada, y es el último enterramiento que se hizo en el Panteón, uno de los últimos. Y por último el gallo, ¿no?, que es un poco nuestra mascota, no me puedo olvidar del gallo, ese gallo persa que pensábamos que era un gallo medieval, y cuando se hicieron los estudios de investigación, al estudiar con carbono 14 un trocito de una colmena fosilizada en el interior, descubrimos que era uno de esos gallos persas, esos gallos de Corroes, que bueno, no deja de ser, es un poco nuestra mascota. La mascota de un museo maravilloso que invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a León para poder visitarlo, disfrutarlo. Porque también contáis con un cuerpo de guías bastante importante, con personas con mucha preparación que hacen las visitas, me consta, muy didácticas. Sí, la verdad es que sí, queremos un poco acercar la historia y el arte, que conozcan nuestro reino, nuestro lugar, ¿no?, nuestro lugar maravilloso, que sea accesible para todo el mundo, también a nivel de conocimientos, ¿no?, que sea entretenido, que sea divertido, que la gente venga aquí a vivir una experiencia y que se marche de aquí con conocimientos, pero también habiendo disfrutado del lugar. Entonces, la verdad es que tengo que agradecer a mi equipo, que es un equipo fantástico. Yo soy muy, muy afortunada. Yo siempre digo que los leoneses somos afortunados, ¿no?, de tener este lugar, pero yo soy muy afortunada de tener este equipo. La mayoría de ellos son historiadores del arte, también hay historiadores, arqueólogos y, bueno, también gente de turismo. Y la verdad es que acercan este museo a la gente y nuestras visitas, la verdad es que son muy apreciadas.
Invitamos a todo, insisto, a que nos están escuchando aquí en Ser Historia en la cadena SER, a que se acerquen a León, al Museo de San Isidoro, para disfrutarlo no solamente de la colección, sino también del edificio desde donde estamos haciendo esta entrevista con Raquel Jaén González, directora del museo. Raquel, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho. Gracias a todos. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, entramos en nuestra sala de cine, la sección que cada poco tiempo nuestro compañero Guillermo Balmori, de la editorial Notorious, nos trae aquí a Ser Historia en la cadena SER para hablar de cine, de historia del cine, de los grandes protagonistas del séptimo arte. Guillermo Balmori, una vez más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias por invitarme y además a hablar de temas que nos gustan tanto, a mí por lo menos. Los temas que elegimos siempre me motivan mucho. Desde luego, además son personajes universales, ¿no? Que te guste o no el cine, ¿quién no ha oído hablar, por ejemplo, de Marlon Brando, ¿no? Vosotros habéis publicado el libro El universo de Marlon Brando en el sello Notorious, y es un personaje, él nació en el año 1924, falleció en 2004, 80 años prácticamente dedicados al mundo del cine, porque poca gente conoce que en realidad era Marlon Brando Jr., ¿eh? Su padre, Marlon Brando, también estaba dedicado al mundo del cine, en este caso como productor, y quizás de ahí le vino la influencia, ¿no? Y ese picotazo, ¿no? Cuando era pequeño, que le insufló el veneno para convertirse en un gran actor. Bueno, el padre de Marlon Brando se dedicó al cine, pero a posteriori de su hijo. Es decir, de hecho fue el hijo el que lo introduce a producir. Él hace una productora, Marlon Brando, como tantas estrellas de aquella época que empezaban a independizarse, hace una productora cuando ya tenía mucha fama y produce su película El rostro impenetrable, que es la película que él dirige, la única película que él dirige, y pone al padre como productor allí. De hecho, la productora la llama con el nombre de la madre, es decir, que quedó todo muy, muy familiar. Pero el padre lo debió hacer fatal aquello y vamos, no es que la arruinase porque tenía mucho dinero, pero todo aquello que se invirtió, desde luego, se perdió por las malas gestiones del padre. El padre era una persona, además, mucha gente decía que Marlon Brando odiaba a su padre, a pesar de que le colocó en esa empresa suya y demás, porque el padre, por lo visto, nunca le dijo a Marlon Brando que había hecho algo bien, ni le dieron enhorabuena por nada, ni le valoró nada de lo que hacía, y él necesitaba de alguna manera esa valoración. El padre nunca se lo dio. El padre era muy estricto. Esa rebeldía que tiene Marlon Brando, que de la cual hizo oficio casi prácticamente, ¿no? Y vivió de ella y forjó su personalidad con esa rebeldía. Pues que todo el mundo coincide en que fue una respuesta a la absoluta rigidez del padre, ¿no? Que era un alcohólico, además, un alcohólico empedernido, además un alcohólico problemático, porque la madre de Marlon Brando también era alcohólica, pero era alcohólica, digamos, de estos alcohólicos que lo son igual por hipersensibilidad o por frustración de que ella sí quería haber sido actriz, lo fue muy brevemente y a muy pequeña escala, pero esa frustración le llevaba a beber. Sin embargo, el padre de Marlon Brando era un broncas de bar, por así decirlo, es decir, era una persona que tenía peleas, que pues un borracho de la peor especie, ¿no? Diría yo. Uh-huh. Es curioso, ¿no? El hecho de que me has corregido, yo creo que muy acertadamente. Yo creía que cuando lo leí en su momento, que el padre, Marlon Brando Senior, era productor ya antes de que él fuera actor, y vemos un poco lo que sucede hoy con muchos futbolistas, ¿no? Que los padres de los futbolistas, los padres de los chicos, se meten en el mundo del fútbol como representantes de los hijos posteriormente. Ellos no venían del mundo del fútbol ni nada parecido, ¿no? En el caso de Marlon Brando,
su trabajo, lo decíamos, ¿no? Él nació en el año 1924. Sus primeras películas estaban, él vivió quizás ese mundo polivalente del cine en blanco y negro y del cine en color, y en ambos casos, ¿no? Esas películas en blanco y negro maravillosas son un referente todavía hoy del gran trabajo como artista, ¿no? Efectivamente, Marlon Brando cogió toda la edad dorada, parte de la edad dorada de Hollywood, de ese Hollywood dorado, de ese Hollywood Golden Years, lo que llaman, ¿no? Y también sirvió un poco de bisagra, ¿no? Con ese nuevo Hollywood que llegaba, porque fíjate, una persona que ha hecho El tranvía llamado Deseo y ha hecho a la vez El Padrino, son ejemplos clarísimos, ¿no? De dos obras maestras muy representativas del cine de su época, pero diferentes. Uno es cine clásico y otro es un clásico del cine. Yo a veces diferencio esto, ¿no? Es decir, El Padrino es un clásico del cine, pero no es cine clásico. Es como si fuera música clásica, ¿no? El cine clásico es una manera de hacer cine, sin embargo, sí que es cine clásico de la misma manera que lo es El tranvía llamado Deseo. Efectivamente, él entró por la puerta grande. El tranvía llamado Deseo no es su primera película, es la segunda. La primera fue Hombres, con Fred Zinnemann, que la verdad es que no tuvo un éxito especialmente destacado, pero cuando todo el mundo le ve en El tranvía llamado Deseo, es decir, ten en cuenta que Un tranvía llamado Deseo era una obra que él ya había representado en Broadway, y hablamos mucho de lo que significó Un tranvía llamado Deseo en el cine, esa camiseta de ese físico, pero sobre todo esa manera de interpretar. Pero es que también El tranvía llamado Deseo que hizo en Broadway supone un antes y un después en el mundo de la interpretación teatral. Es uno de los grandes hitos de Broadway, y él está en esa interpretación, digamos que en el teatro sorprende, alucina y deja boquiabierto a toda la población, digamos, teatral de Nueva York, es decir, dentro de lo que cabe a un público relativamente pequeño. Pero cuando esa misma interpretación la lleva a Broadway, pero la lleva al cine con la película, es esa misma fascinación que habían tenido el privilegio de ver unos pocos en Broadway, se hace a nivel mundial. Es decir, es tanto en cine como en teatro primero y cine después, son dos hitos históricos en el mundo teatral y en el mundo de Hollywood, del cine, cosa que pocos actores pueden decir esto, ¿no? Hay una película de Marlon Brando que a mí me llama mucho la atención, de los años 50, de The House of the Ghost Moon, me encanta. Té, ¿no? en la luna de agosto, en donde, fíjate, ahora que se está hablando tanto de esa polémica sobre el racismo, había pues la idea, ¿no? de que tiempo antes, ¿no? Muchos años antes, los actores negros no podían trabajar, se pintaban de negro. Aquí sí que podía haber actores asiáticos, ¿no? Pero Marlon Brando se caracterizó, hoy lo vemos, yo creo que en ocasiones puede parecernos hasta casi ridículo, ¿no? Imitando, ¿no? El aspecto de un chino, de un oriental, pero en aquella época tuvo gran éxito, ¿no? Y es para mí una de esas películas casi de culto de la figura de Marlon Brando, ¿no? Pues bien, me gusta muchísimo que hagas referencia a esta película, porque es de mis películas favoritas de Marlon Brando, y nunca es una película que se nombre mucho, ¿no? Pero fíjate, a mí hace poco hicieron una encuesta, preguntaron a varios cinéfilos, entre ellos me preguntaron a mí, y yo la puse, creo que la segunda preferida. Fíjate que esto puede ser una aberración, ¿no? Para mucha gente, pero es que a mí esta película me encanta. La casa de la luna de agosto, la paz que me da, la sensación, la comedia tan agradable que es. Y efectivamente, tienes razón en eso que dices. Lo que pasa es que yo creo que eso yo lo matizaría, es decir, el yellow face se llama esto, ¿no? El yellow face es pues los actores que se caracterizaban, en este caso de orientales, de chinos o de japoneses, estrellas de Hollywood que se caracterizaban así, y que venía pues de ese black face que tú acabas de mencionar, que era lo mismo pero con caras negras. Al Johnson, ¿no? Que se pintaba la cara de negro, para hacer ese cantor de jazz que fue el inicio del cine sonoro. Yo creo que aquí hay dos aspectos. El aspecto racista, que evidentemente puede haberlo, desde luego lo había en los casos de los negros, actores negros que se pintaban la cara, no ya en el cine, sino en espectáculos anteriores a la época del cine. Pero yo creo que aquí también juega un aspecto que la gente creo que no entiende, que yo en cierto modo defiendo. Es decir, Marlon Brando hace de chino en La casa de té de la luna de agosto, no tanto por un problema racial, opino yo, sino por un problema del Star System. Es decir, el Star System es un sistema que ya no existe, es decir, en el que la estrella es lo principal de la película. La estrella es más importante que el argumento, más importante que el vestuario, que los decorados, que el guión. La estrella es lo máximo, y aquí Marlon Brando era la superestrella de aquella época. El público quería ver a esa estrella. Entonces lo que los productores de Hollywood hacían era, bueno, si la gente quiere, si el público quiere ver a la estrella, y la estrella tiene que ser
oriental, vamos a hacer que Marlon Brando sea oriental. Pero yo sinceramente no creo que fuera por un problema de racismo en este caso, es un problema de Star System. La gente prefería ver a Katharine Hepburn vestida de china en Estirpe de Dragón, por poner un caso, que no una china que no conocieran. Entonces yo creo que ese es el verdadero motivo. Quizá hubiese algún tipo de racismo, más en el tema de los negros, yo creo que el tema de los chinos, y sí que lo hubo desde luego en la primera etapa del cine. Más que en la primera etapa del cine, en la etapa previa al cine, en esos espectáculos que había. De hecho, por eso Al Johnson se pintaba la cara de negro, porque estaba representando unos espectáculos que se hacían porque los negros no podían actuar. Por supuesto que había racismo, pero hay que entender también lo que era el Star System, y que la gente pagaba por ver a Marlon Brando, pero no pagaría por ver a un señor chino que no sabían quién era. Entonces este era para mí el acicate que hacía el efecto de estas caracterizaciones. Claro, además hay que pensar que esta obra también tiene su trasfondo teatral. Era una obra de teatro llevada al cine, en donde en el teatro siempre se ha moldeado mejor, ¿no? La faceta de los actores interpretando otro tipo de papeles, incluso hombres haciendo de mujeres, ya lo veíamos en el teatro isabelino, ¿no? En el siglo XVI. Sí, que... a mí me gusta ver a Marlon Brando así, te lo digo de verdad, me gusta ver a Katharine Hepburn, hay Loretta Young, fíjate, Edward G. Robinson lo hizo en los años 30, disfrazado de chino, creo que era de chino. Es decir, a mí esto me resulta curioso. Fred Astaire lo hizo también, hay muchos Yellowface estos, pero yo de verdad nunca lo he visto como algo ofensivo, nunca lo he visto como algo casi incluso folclórico. Si hubiese, que no lo sé, si hubiese algún componente racista, desde luego yo me parecería fatal, pero yo nunca lo he interpretado así. Sí, hoy sería inviable, imposible, porque hoy sí que se tildaría de racismo, ¿no? Con ese presentismo con el que vemos las cosas, ¿no? Pues más de uno diría que efectivamente ese papel de Marlon Brando era un poco racista en aquella época. Guillermo Balmori, ya como última pregunta, la carrera de Marlon Brando tuvo sus altos y sus bajos, pero fíjate, tiene ese éxito al inicio, ¿no? Con lo que un tranvía llamado Deseo, y también ya en el inicio de la etapa de su madurez, ¿no? Con El Padrino, ¿no? Ya en la década de 1970, que yo creo que es una de las películas que le encumbra, ¿no? Finalmente al estrellato, que ya venía de mucho antes, pero El Padrino yo creo que es del año 72, creo, ese referente. Y yo recuerdo, yo nací en el 70, no la pude ver en su momento, y el primer recuerdo que tengo de Marlon Brando es ese pequeño papel, ¿no? Que tenía en Superman, ¿no? Haciendo del padre claro. de Superman, que yo creo que muchos de nuestra generación pues fue lo primero que vieron de Marlon Brando, ¿no? Pero incluso en su madurez él realizó grandísimas películas, ¿no? Efectivamente, fíjate que por Superman, por ese pequeñísimo papel que tú dices, cobró 2 millones de dólares, que es una barbaridad por ese pequeñísimo momento que aparecía. Esto también acrecenta su leyenda, aumenta su leyenda, porque una persona que le pagaban esa cantidad por ese pequeño precio, aparte del beneficio económico que él pudiera llevarse, es que acrecentaba la leyenda de que era el más grande, ¿no? Evidentemente, porque eso se lo daban nada más al más grande. Cuando hace El Padrino, como tú dices, nadie le daba un duro por él, se había convertido en una persona sumamente problemática, decían que era muy difícil trabajar con él, y era verdad que era muy difícil trabajar con él, porque no solamente era exigente y caprichoso, sino que hacía cosas totalmente ilógicas. Cuando una persona te hace una reacción ilógica o te pide algo ilógico que no sabes por qué la pide, desespera a todo el mundo, y así era Marlon Brando en aquella época. Se decía que era bipolar, ¿no? Que era bipolar, ¿no? Se decía. Sí, efectivamente. La Paramount no quería bajo ningún concepto contar con Marlon Brando para El Padrino. Fue Coppola el que les convenció bien insistiendo, y al final, fíjate, tuvo el Oscar al mejor actor, que no fue a recoger, ¿te acuerdas? Que lo fue a recoger aquella india, ¿no? Sí. Porque sí que es verdad que Marlon Brando hubo una época de su vida, después, más o menos en los años 70, que se volvió muy reivindicativo con los derechos de los negros, con los derechos de los indios, de cómo estaban tratados los indios en las películas del oeste. Esto fue muy combativo, ¿no? Hizo mucho bien también en este sentido. Salió aquella actriz que decía que era india, pero que al final resultó que era mentira, que no era india. Pero a mí, si alguien ve ese discurso que hizo o lo observa, me pareció sumamente respetuosa como lo hizo. Es decir, muy respetuosa, y no quiso, digamos, chafar la ceremonia. Lo dijo de una manera, desde mi punto de vista, muy elegante. Creo que sería un ejemplo a seguir, cómo se puede reivindicar algo en una gala, como lo hizo esta chica, de verdad. Me gustó cómo lo hizo. Y efectivamente luego estaría Apocalypse Now, que también cobró 1 millón por nada, por estar en las sombras, ¿te acuerdas? Ahí haciendo una interpretación muy pequeña. Y bueno, y luego ya pues se dedicó a hacer muchas películas también, pues a nivel de que le dieran de comer, pero bien de comer, ¿no? De vivir muy bien. Claro. Papeles muy pequeños en películas malas. Repasando la filmografía ahora que hemos hecho el libro,
creo que también existe un poco la leyenda injusta de que esas últimas películas eran todas malas, porque a ver, hay alguna malilla, pero tampoco tenemos la idea a lo mejor de que hizo muchísimas malas y tampoco hay tantas que fueran tan malas. Él más o menos sale bastante airoso en lo que es la última parte, por supuesto la primera, pero también la última parte de su filmografía. Desde luego, antes lo decíamos, ¿no? Haciendo ese símil con el mundo del fútbol, que si su padre se convirtió casi en su representante, ¿no? Una vez que había alcanzado el estrellato, pues igual, ¿no? A un jugador de fútbol o de baloncesto o un jugador de tenis por hacer un mal partido no significa que pierda un poco su calidad ni sus facetas, ¿no? Ni sus características para ser un gran deportista. La figura de Marlon Brando es uno de esos iconos del cine del siglo XX. Lo podéis descubrir en ese libro, El universo de Marlon Brando, publicado por Notorious, cuyo editor Guillermo Balmori ha compartido con nosotros su pasión por el cine y su conocimiento por la figura de este artista estadounidense. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Para empezar, estamos viendo la iglesia de Santiago, iglesia y museo de Santiago, uno de los lugares más visitados quizá en Carrión de los Condes, referencia para muchos. Efectivamente, todo turista que viene o cualquier peregrino, que además pues el pleno, como decía, Camino de Santiago, que pasa por este Pantocrátor, pues es una maravilla. Y como decíamos muchos vecinos, verlo todos los días y disfrutar de él es una joya, o sea, es una cosa que hay que estar aquí para verla y de poderla disfrutar todos los días. Claro, los vecinos, según pasan, lo ven, los peregrinos también, cualquier visitante lo pueden visitar también, porque Santiago esconde también tesoros dentro, ¿no? Es un museo de arte sacro que está abierto y la verdad que tiene mucha aceptación, la gente que viene lo visita, pero sobre todo el Pantocrátor, como te decía, es la referencia que invita a entrar y disfrutar de su interior. Yo creo que es en las 16 temporadas que llevamos de Ser Historia, yo creo que es la primera vez que utilizo el canon de Pachelbel como música de fondo en un bloque. Es una música realmente maravillosa, todos la conocen, todos la identifican por su belleza, pues con una época también característica de la historia de la humanidad, ¿no? El barroco. Precisamente parte de ese barroco vamos a poder ver, aunque el contexto, ¿no? de todo lo que engloba la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes, en Palencia, pues hunde sus raíces en el medievo, ¿no? En el siglo XII. Escuchábamos ahora al exalcalde de Carrión, José Manuel Otero, en un fragmento de un programa de la 8, del canal 8 de televisión de Palencia, hablando precisamente de esas joyas, ¿no? Y de esos merecimientos, ¿no? Que tiene la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes, como digo, en Palencia, para ser visitada. Y queríamos hablar de todo este proyecto pues con el responsable precisamente de esta idea, ¿no? Del proyecto que ha llevado a fin la creación de esta iglesia museo, que es José María Vicente, que ya nos atiende desde Radio Valladolid. José María, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Uh-huh. Yo recuerdo, lo comentábamos ahora, ¿no? La iglesia y museo es gestión de la Fundación Las Edades del Hombre. Yo recuerdo que vivía en Valladolid y estudiaba allí, ¿no? En el año 1988 la creación de esa primera gran exposición, las Edades del Hombre, que yo recuerdo que fui con el colegio al principio, cuando
la exposición no había explotado, ¿no? de una forma tan exagerada, 1 millón de visitantes. O sea, las fotografías que hay de la época y las grabaciones de televisión, de la cola dando zigzag en la fachada y dando la vuelta casi hasta la iglesia de la Antigua y dando, bueno, es que es increíble. A mí me recordaba un poco, siendo niño, el paralelo que buscaba era las colas que había en Londres en el British en el año 1972, también con 1 millón de personas, la exposición de Tutankamón. José María Vicente, la Fundación Las Edades del Hombre, que nace precisamente en ese año 88, ha realizado infinidad de trabajos a lo largo de estos casi 40 años, y uno de ellos es precisamente la iglesia de Santiago en Carrión. Sí, así es. En estos 37 años de andadura se han realizado 27 grandes ediciones de las Edades del Hombre que suman más de 12 millones y medio de visitantes, y esa forma de hacer pues se ha trasladado no solo a estas exposiciones de arte sacro temporales, sino a intervenciones que hemos ido realizando en proyectos culturales que afectan, pues en este caso, a la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes, con una misma forma de hacer, una misma diseño, una misma ejecución, pero con la particularidad de que se convierten en exposiciones permanentes. Es decir, es como unas Edades del Hombre, pero permanentes, que además pues pretende este tipo de acciones museísticas pues contribuir a esa estrategia de dinamización de zonas rurales pues a través de la cultura, y pues potenciar, visibilizar, pues en este caso también el Camino de Santiago, que pasa por el propio Carrión de los Condes, en una iglesia que además ha sufrido pues muchos avatares. Es una iglesia del siglo XII, pero que se incendió desgraciadamente a principios del XIX, que después perdió su carácter parroquial en 1895, a principios o en el primer tercio del siglo XX fue declarado monumento histórico artístico por la relevancia que tenía, y en el año 93 se abrió un museo de arte sacro, es decir, una iglesia en la que ya se sabía el valor que tenía como punto estratégico, como uno de los edificios más relevantes de la propia localidad de Carrión, y atesoraba pues numerosas obras que proceden tanto de este templo como de otros. Y lo que se hizo con motivo de la 25ª edición de las Edades del Hombre, en la que esta iglesia estuvo integrada, fue cuando concluyó esa edición, la edición de Lux, pues actualizar ese museo que se había creado en el año 93, pues con mobiliario actualizado indudablemente, iluminación, pues con todos los criterios que hoy en día exige un museo moderno. Claro, yo lo comentaba antes, ¿no? La fachada es del siglo XII, con ese pantocrátor tan espectacular. La propia iglesia, ¿no? Es el mejor contenedor para un museo. Sí, no, desde luego, y vamos, la fachada es una obra culmen, claro, del románico, no solamente de nuestro románico nacional español, sino del románico europeo, que admiran pues todos aquellos que transcurren por la arteria principal de Carrión, que son muchos los peregrinos que pasan, más de 100 nacionalidades discurren por esta localidad, como digo, y todos admiran la hermosa fachada y el friso, que quizás sea pues lo más importante desde el punto de vista escultórico que tiene el templo. Claro, hay un montón de símbolos que en aquella época, en la época medieval, pues se podían entender perfectamente, pero que hoy quedan un poco, ¿no?, en la interrogación, ¿no?, en el visitante, ¿no?, tiene que tener quizás esos recursos para poder entenderlo, ¿no? Lo hemos comentado muchísimas veces aquí en Ser Historia, el miedo, ¿no?, que a mí me da el hecho de que no se... no el hecho de que se haya quitado religión de los estudios, sino yo creo que habría que añadir una asignatura de historia de las religiones, ¿no?, para poder entender, porque yo veo que en un futuro los chavales que salen de los colegios ahora no van a tener ni idea de poder entender los mecanismos artísticos que hay en el interior de una iglesia. No saben quién es la Sagrada Familia, o sea, no tienen ni idea de absolutamente nada, ¿no? No voy a decir ya de que si este es el lado del Evangelio, el lado de la epístola y tal y cual, esos detalles que que entran ya un poco más en el mundo artístico, ¿no? Pero todos esos símbolos también son importantes de tener en cuenta, ¿no?, para poder interpretar ese mensaje que nos transmitían en la Edad Media.
Desde luego, y la Edad Media y el románico, pues es un periodo bastante complejo que todavía pues tiene muchos misterios. Nosotros intentamos facilitar la visita a todos los que se acercan al templo, de tal modo que no se quede una mera contemplación de la fachada, cuando, como acabas de decir, se te pueden escapar muchos elementos iconográficos, el sentido, etcétera. Y esto lo suplimos mediante audiovisuales. Por ejemplo, tenemos un audiovisual ubicado en el ábside central que ayuda a desgranar precisamente todos esos elementos que componen la fachada occidental del propio templo, desde los capiteles, en los que hay 22 figuras que pueblan la arquivolta central, hasta el propio Pantocrátor con el Tetramorfos y con el colegio apostólico que le rodea. Entonces ese audiovisual, como digo, acerca al visitante con una explicación sencilla, pues la interpretación de esta joya del románico. Después, pues las obras que se encuentran distribuidas a lo largo del interior del templo, pues también van acompañadas pues de una cartela explicativa y de textos que las contextualizan para que, como dices, gente que a lo mejor no tiene una formación específica o que no es amante del arte y ha estudiado en profundidad algunas cuestiones relativas a estos temas, pues puedan también entenderlo y disfrutarlo. Uh-huh. Además, el hecho, lo comentábamos antes, ¿no?, de que la iglesia, el museo de Carrión, de la iglesia de Santiago, en Carrión de los Condes, está en el Camino de Santiago, le da un significado también especial, ¿no? Sí, no, desde luego. La iglesia se encuentra junto con la otra gran iglesia románica de Carrión de los Condes, que es la iglesia de Santa María de las Victorias o del Camino, en plena arteria del Camino de Santiago. Y ya sabemos que desde el descubrimiento de la tumba del apóstol en el siglo XI, pues el Camino el Camino de Santiago pues se convirtió en la ruta de peregrinación más importante de la Europa medieval, declarado además por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Y además Carrión forma parte de la etapa número 15, la que va de Boadilla del Camino a Carrión, que son 24 kilómetros con 6, y arranca la etapa número 16 hasta Terradillos de los Templarios. Por lo tanto, gran parte de nuestros visitantes son esos peregrinos que realizan el camino hacia Santiago y que pasan por este lugar tan emblemático. Uh-huh. El museo no solamente acoge obras, ¿no?, relacionadas quizás con ese entorno más cercano de Carrión de los Condes, sino con la región, ¿no?, lo que dinamiza de alguna forma a toda el área, siempre con un denominador común, ¿no?, que es claro, el arte sacro, el Camino de Santiago. Es así, ¿no, José María? Sí, así es. En el museo hay obras pertenecientes a la propia iglesia de Santiago, pero también de otras parroquias de Santiago y de Carrión de los Condes y del entorno. Es una forma de que se pueda seguir manteniendo esa identidad de esta localidad y de su entorno, y que las obras pues estén ubicadas pues en un edificio religioso, en el lugar donde realmente nacieron, y vinculadas a esta esencia, para que, digamos, que las generaciones futuras pues conozcan las piezas que a lo largo de los siglos se fueron conformando, fueron en parte sus habitantes donando. También indudablemente la diócesis de Palencia, que era una de las diócesis más ricas de España, después de Santiago, Burgos, Toledo y Sevilla, pues se pudo permitir el hacer pues grandes obras de arquitectura, y después pues embellecer nuestros templos, los templos de la provincia de Palencia, con verdaderas maravillas artísticas. Uh-huh. Además hay cierto ese vínculo, ¿no?, que tiene la iglesia de Santiago en Carrión, al estar dentro del Camino de Santiago. También el itinerario por dentro de la exposición tiene casi ese significado, si se me permite la expresión, un poco iniciático, ¿no?, del peregrino, para poder entender un poco el contexto de todo lo que se expone, ¿no?
Sí, desde luego. La exposición la denominamos Camina, lo que es el título bajo el que se engloba pues las obras expuestas, y aparecen organizadas en 5 bloques temáticos que lleva pues los siguientes títulos: Abriendo Caminos el primero, el segundo Yo soy el camino, la verdad y la vida, el tercero Por el camino de Jesús, el cuarto Una iglesia en marcha, y el quinto Por el camino de la vida. Invitamos, claro, a todos aquellos que vienen a caminar por toda la iglesia y descubrir cada una de las obras que la integran. Además, no es un museo con una cantidad de obra excesiva, tiene unas 70 piezas que yo creo que se ven de forma muy, muy cómoda. Y la verdad, pues que uno se hace a la idea pues de la historia de la iglesia, de las parroquias que conformaron pues estas villas tan relevantes en el pasado, y que bueno, que hoy en día pues siguen teniendo un fuerte dinamismo, y que gracias al patrimonio, al turismo, pues se sostienen en gran medida desde el punto de vista económico. No solo, por supuesto, la iglesia de Santiago, sino que Carrión de los Condes tiene una cantidad de atractivos extraordinarios, de los que también hablamos en el museo mediante audiovisuales, tanto los que se han conservado como los que desgraciadamente pues se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Uh-huh. Hemos hablado, lo has comentado, de esas 70 piezas, ¿no?, maravillosas que se pueden ver en este museo de la iglesia de Santiago en Carrión, en Palencia. ¿Cuáles son las piezas maestras que podemos disfrutar en una visita convencional al museo? Pues la verdad es que hay piezas muy, muy interesantes y muy diversas. Hay obra en pintura sobre tabla, pintura al óleo, escultura, relieve, orfebrería, textiles. Yo la verdad es que me detendría en cada una de ellas, pero bueno, es cierto que algunas puede que llamen más la atención que otras. Por ejemplo, el Santo Cristo de la Cepa y de la Salud, que es una interesantísima talla en madera policromada del siglo XVI con reminiscencias verruguetescas. La imagen de Cristo aparece en este caso clavada en un árbol nudosa, y habría que interpretar al propio Cristo como el árbol de la vida por su muerte redentora, digamos, en la cruz. Pero también se ha querido relacionar esta representación con una leyenda toledana del Cristo de la Cepa, que cuenta cómo un rico judío obligó a trabajar a 2 cristianos en sus viñas durante un domingo, a pesar de que estos le habían insistido en no hacerlo para poder asistir a la misa dominical, y la consecuencia de ello fue que se apareció Cristo crucificado en una cepa, uh-huh. Y enterado el judío pues se convirtió. Es decir, también tiene una historia, como vemos, muy, muy interesante. Otras piezas, pues San Juan Bautista, o el denominado San Juan Verde de Cestillos, que es una escultura gótica que procede precisamente de la ermita de San Juan de Cestillos. Aquí volvemos a ver esa incorporación de piezas en lugares que son más difíciles de acceder, y gracias a museos como este pues se recuperan y pueden estar expuestas con visita al público de una forma regular. También contamos con un yacente que también tiene mucho interés, porque es una talla madera policromada que procede de la ermita de la Piedad, pero que en realidad era un Cristo crucificado que fue reconvertido en yacente. Pero aparte de obras artísticas de gran interés, pues contamos con otras que a lo mejor pues hacen recordar pues momentos del pasado a los más mayores, como son las carracas y las matracas, un conjunto que exponemos, y cuyo sonido servía para señalar durante los oficios de la Semana Santa pues el momento de la muerte de Cristo en la cruz. Uh-huh. Es un poco parte de nuestra tradición, de nuestra historia, ¿verdad? ¿No? O sea, tiene esos elementos que van más allá del arte, sino que implica también el conocimiento de nuestras tradiciones, algunas de ellas, lo de la carraca, por ejemplo, muy, muy, muy castellanas también, ¿no? Eso es. Hay imágenes devocionales a las que se les ha orado a lo largo de los siglos. Hay piezas que se han utilizado en diversos momentos para procesionar, cruces parroquiales, es decir, todo un patrimonio pues muy vinculado a las parroquias, y con un uso pues muy, muy particular que los más mayores pues seguro que recuerdan. Uh-huh. Recomendamos desde aquí la visita a este museo en Carrión de los Condes, en Palencia.
la Iglesia Museo de Santiago. Hemos estado hablando en los últimos minutos con José María Vicente, responsable de este proyecto que gestiona la Fundación Las Edades del Hombre. José María, no quería acabar esta charla contigo sin preguntarte, lo hacemos siempre, ¿no? Si tuvieras que elegir una pieza de este museo, ¿con cuál te quedarías? Pues quizás esta obra que mencioné al inicio del Santo Cristo de la Cepa y la Salud, por la originalidad que tiene, la expresividad de su rostro, el movimiento. Yo creo que con esa, pero ya digo que cada uno seguro que disfruta o le sorprende una obra del propio museo, ya sea de las expuestas o incluso, como no, el maravilloso friso que corona la fachada de la iglesia en la parte occidental. Desde luego que sí. Hay una página web, museosantiagodecarrión.com, en donde podéis encontrar algunas fotografías de las piezas maestras, de información de horarios, de cómo llegar hasta allí, y es un lugar absolutamente maravilloso. Palencia, que tanto me gusta. Yo he vivido muchísimos años en Valladolid y dábamos saltos a Palencia continuamente, y es una provincia junto con León a la que tenemos, bueno, yo León por haber nacido allí, claro, la mejor de todas, nos ha fastidiado, pero desde luego que hay muchísimo cariño hacia Palencia. José María Vicente, responsable de este proyecto en la Iglesia Museo de Santiago, en Carrión de los Condes, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Llegamos al final de nuestro programa de hoy, dedicado a Leonardo Torres Quevedo, al Museo de San Isidoro, a la figura de Marlon Brando, la Iglesia de Santiago, en Carrión de los Condes, en Palencia. Espero que hayáis disfrutado de este programa. Lo podéis volver a escuchar de forma completa a través de los podcasts de Ser Podcast y de otras plataformas de audio. Fermín Agustí ha estado en la producción, como siempre, Ana Caballero también en la producción y controlando las redes sociales, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.